Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, hace unas 2 semanas quizás, bueno, esto lo hablamos en el sur, en Unicentro, pero quizás de pronto algunos, yo no sé si se conectan o después vuelven a ver el servicio o no, quizás no sé si todos lo hacen, pero veíamos algo que a mí la verdad me dejó inquieto una parte y que por eso quise investigar un poquito sobre esto. ¿Ustedes recuerdan que en el Sermón del Monte, decíamos en el capítulo 6 de Mateo, el Señor hablaba de la verdadera espiritualidad? ¿Se acuerdan? A los que se acuerdan. Y hablaba que había 3 actos de justicia que decía el Señor que eran una muestra de la verdadera espiritualidad. ¿Se acuerdan cuáles eran 3 actos de justicia? ¿El primero cuál era? ¿Se acuerdan? Cuando des limosna, ¿se acuerdan? Dice, es ser generoso. Una muestra de espiritualidad es ser generoso. ¿La otra cuál era? ¿Recuerdan? Cuando oren, ¿se acuerdan? Y ahí está el Padre Nuestro, dice el Señor. Cuando oren, dice el Señor. Cuando oren, entonces, y nos dice cómo debemos hacerlo, es otro acto de justicia que refleja, y claro, ahí lo dice cómo lo debemos hacer. Y el otro, el último, ¿cuál eran? ¿Se acuerdan? Cuando ayunen. Eso vamos para allá. Cuando ayunen, ¿se acuerdan? 3 cosas dice el Señor. Cuando den limosnas, cuando oren y cuando ayunen. Son 3 actos de justicia que reflejan una verdadera espiritualidad. Y hablábamos de que la limosna no es como la conocemos hoy, que es que yo soy tan espiritualísimo que doy unas moneditas en el semáforo y mejor dicho soy espiritualísimo. No, eso es mucho más que eso. Y que cada uno de esos sí nos conectaba, ahora sí Santi lo que decía era, cada una de esas actos de justicia nos conectaba con diferentes áreas o dimensiones de la vida. La generosidad, ¿con quién nos conecta? Con el prójimo, exactamente. Nos identificamos con la necesidad del prójimo y nosotros nos desprendemos dándole. Y hablábamos que no solamente era una muestra de espiritualidad darle unas moneditas o aún lo material. Leíamos de Pablo allá en la epístola a los Gálatas en el capítulo 6. Recuerdan, dice, ustedes que son espirituales, si ven a alguno mal parqueado, ustedes como son espirituales, llámenle la atención y llámenle al orden. Porque es un acto de espiritualidad y de bondad por esa persona para atraerlo al orden, decía el apóstol Pablo. Cuando oramos, ¿con quién nos conecta? Con Dios, ¿cierto? Nos conectamos con Dios, todos nos conectamos con Dios, queremos orar y quizás el que más identificamos. Y como les decía ahí en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 el Señor nos dice cómo debe ser y habla del Padre Nuestro. Y decíamos que cuando ayunamos, ¿con quién nos conectamos? Con nosotros mismos, exactamente. Y ya vamos a ver por qué. Eso fue lo que me dejó a mí inquieto, les digo. Cuando nosotros ayunamos nos conectamos con nosotros mismos y como vamos a ver ahora, con nuestra propia naturaleza. Vamos a descubrir lo que es muy interesante. Esta última, como les digo, que de paso les digo, yo no les quiero hacer una encuesta de cuántos ayunan o cuántos no. Yo la verdad no es que ayune mucho, les digo honestamente. Muy rara vez. Yo sé que algunos dicen, sí, yo ayuno, yo hago esos ayunos intermitentes. A usted lo hace para bajar peso, pero eso no es para conectarse con usted mismo, ¿cierto? Algunos dirán, sí, yo ayuno, y ¿cuántos días? Y no sé qué, bueno, está bien. Algunos ayunan, sí, por cuestión estética y por salud y no sé por qué más, ¿no? Pero ese no es como vamos a ver ahora que es el ayuno. Porque uno dirá, bueno, y de paso cuando hablamos de esto allí de esos 3 actos de justicia, uno decía, bueno, listo, ser generoso uno lo tiene claro, orar también, pero ayunar, ¿y para qué se debe ayunar? Algunos dirán, esto como que ya es hora de la ley, dirán por allá los que justifican las cosas de antigua, entonces, ¿ayunar hoy en día? Vamos a ver qué nos dice el Señor en esta mañana. Para muchos también la práctica de ayunar se ha convertido, digámoslo así, y obviamente sin querer ofender a nadie, un método de chantaje a Dios, de torcerle el brazo a Dios para que me dé lo que le pedimos. Señor, yo voy a estar en ayuno aquí hasta que tú me des, ¿no? Y como les decía, y como vamos a descubrir hoy también, más que un ayuno eso se convierte ¿en qué? En una huelga de hambre, ¿cierto? Vamos a verlo. Quiero que veamos entonces hoy cómo el ayuno, y vuelvo les digo, yo no sé que soy experto en el ayuno, pues porque yo he escuchado gente que eso dice que cuando pasan aquí y hablan del ayuno, uno dice, no, este man es un santo, yo soy un pecador, si es que yo no puedo pasar el desayuno, cuando me hacen exámenes, qué dolor perderme esos huevitos y todo eso, pero bueno. Y uno escucha gente que ayuna no sé cuántos días y bueno, está bien, pero quiero que descubramos esto que me pareció muy importante. Entonces que veamos el ayuno, cómo nos lleva
a conectarnos con nosotros mismos, nuestra esencia y nuestro llamado. Ahí mismo, y todos vamos a mover un poquito en Mateo 3, 4, 5, 6 y 7, no lo vamos a leer todo, pero está ahí. A mí me pareció increíble que el Señor mencionara el ayuno ahí, una cosa que, como lo digo, para nosotros, yo creo que algunos pasamos por encima y como que eso, y claro, recordamos que el Señor dijo que el ayuno debía ser en secreto, ¿se acuerdan ustedes? Y que el Señor nos recompensaría, que eso también vamos a ver. Precisamente en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, versículo 16, y recuerden ustedes que cuando fue escrito la Biblia, los Evangelios, el Nuevo Testamento, no había ni capítulos y no había versículos, que eso nos condicionó porque hacemos cortes que en muchos casos, como en este, no deben existir. Y lo que dice Mateo 3, 16, así, y después pasamos a 4, 1, dice así. Después del bautismo, recuerden ustedes que Jesús viene para ser bautizado por Juan el Bautista, y Juan le dice, no Señor, ¿cómo así que yo te voy a bautizar? Tú me bautizas a mí. Y Jesús le dice, no, para que se cumpla la escritura tú me vas a bautizar. Y lo bautiza. Y mira lo que dice. Después del bautismo, Mateo 3:16, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y se vio al Espíritu que descendía sobre él en forma de paloma, como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. La versión que nos gusta, Reina Valera, dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, me da complacencia. Es mi orgullo, este es mi Hijo amado. Luego el Espíritu, ahora aquí termina el capítulo 3, dice el versículo 1 del capítulo 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó Jesús y después tuvo hambre. Uno dice, Jesús con hambre, pues es Dios mismo, ¿qué hambre va a tener? Pero él tuvo hambre, como vamos a ver ahora. Y en ese tiempo, cuando Jesús está débil físicamente porque tiene hambre, se le aparece el diablo, se le acerca y miren lo que le dice. Pongan atención. ¿Qué fue lo que se escuchó en el cielo? Que decía, tú eres mi Hijo amado. Y llega al desierto, está 40 días ayunando, está con hambre y viene el diablo que sabe las oportunidades. Y si se atrevió con Jesús, hermano, cuídese porque a nosotros se nos quiere. Y le dice, con que tú eres el Hijo de Dios. ¿Dónde escuchó él eso? ¿Dónde escuchó que era el Hijo de Dios? Y uno dice, ¿cómo así? El diablo está presente en momentos tan sublimes como cuando se abre el cielo y baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Déjame decirle que sí. Él escuchó ahí y dijo, con que este es el Hijo de Dios. Y cuando lo ven en debilidad, viene y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen que la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Háblanos, te pedimos. Ilumínanos. Y gracias porque sabemos que tú tienes cosas profundas y escondidas para nosotros. Revélalos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dicen los estudiosos, quizás no estemos de acuerdo con eso, pero tienen de alguna manera razón, que si a Jesús hasta este momento, que está empezando su ministerio, le quedaba alguna duda de quién era él, aquí quedó completamente resuelta. Algunos dicen que Jesús fue consciente de que era el Hijo de Dios a los 12 años, cuando lo rescataron en el templo, que viene y le dice a María, ¿por qué nos hiciste esto? Y Jesús le dice, en los negocios de mi padre tenía que estar. Algunos dicen que fue ahí. Pero digamos, si había alguna duda, cuando él ve que se abre el cielo, él todavía no ha empezado su ministerio, está empezándolo, y dice, tú eres mi Hijo amado. Dijo, no hay duda, él. Ahora sí sé quién soy definitivamente, dicen entonces los estudiosos. Por eso se escuchó esa palabra tan importante que confirmaba quién era él. En un momento, recuerden esto, está en un momento de debilidad. Como eran 40 días de ayuno, esto me lleva a recordar lo que dice Pablo
cuando le pide al Señor que le quite el aguijón y se le dice, tienes que saber que cuando estás débil es que yo soy fuerte en ti. Eso es muy importante. Y como veremos ahora, a través de la experiencia de Jesús, el ayuno no solamente me conecta conmigo mismo y con mi esencia, sino también me conecta con Dios y con mi prójimo, como vamos a ver ahora. Primero veamos cómo es que el ayuno me conecta conmigo mismo. ¿Cómo aprendemos de Jesús que el ayuno me conecta conmigo mismo? Me muestra mi esencia. Comencemos por aclarar que Jesús no está ayunando como nosotros para torcerle al Padre el brazo para que le dé algo, ¿no? Él no está diciendo, Señor, te ofrezco este ayunito para que me des esta platica para este crédito. No, nada de eso. Jesús está, obviamente, ayunando para estar en la presencia del Señor. Él no ayuna para pedirle algo al Padre. Jesús está ayunando, y lo dice clarito ahí el texto, para resistir la tentación humana. ¿Ustedes recuerdan que Jesús cuando ora por allá en Getsemaní, los apóstoles están durmiendo, que les dice, oren, ¿para qué? Para que no caigan en tentación. Y seguramente tenía que ver porque son necesidades básicas como vamos a ver ahora que tenemos todos los seres humanos. Pero Jesús está ayunando para no dejarse vencer de la tentación. Y aquí vamos encontrando cositas, ¿no? Todos tenemos tentaciones y vamos a ver algunas acá, de diferente índole. Y uno dice, pero es que yo oro y nada, yo doblo rodilla y nada, y me quedo ahí. Pues vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice acerca de esto. Entonces, Jesús acaba de escuchar la declaración quizás la más extraordinaria que había escuchado cuando se dijo, tú eres mi hijo que me da complacencia. Lo dijo, tú eres mi hijo amado, tú eres todo para mí, digamos lo que le dijo el Señor. Tú eres todo, lo máximo para mí, le dice el Padre desde el cielo. Pero por ser quien es Jesús, no se deja gobernar por la necesidad humana, porque ahí viene la crisis, ¿no? Él es el Hijo de Dios, pero tiene hambre. Él es Dios hecho hombre. Él sufre de las mismas necesidades básicas como la nuestra. La necesidad más básica es la de tener o comer o alimentarnos para subsistir, ¿no? Jesús es Dios hecho hombre y como nosotros siente hambre, siente sed, siente cansancio, como dice por allá en Juan 4, sueño también, siente dolor, tiene emociones como nosotros. Es Dios, pero también es humano. En Jesús se expresa esa lucha interna que tenemos todos los seres humanos que Pablo describió en Romanos 7. ¿Recuerdan ustedes? Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer es lo que hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice. Me domina mi cuerpo, yo quiero ser libre de esto, porque es que lucho con esto. Y eso puede cerrar muchas cosas, ¿no? Eso lo dijo Pablo en Romanos 7. Una lucha por agradar a Dios o por agradar a la carne o a nuestra naturaleza humana que nos domina y que nos gobierna. Esa es la lucha, que nos gobiernan los instintos. El instinto más básico del ser humano, ¿cuál es? Cuidarse y alimentarse, ¿cierto? O dormir. Obviamente no negamos nuestra naturaleza humana, pero, y noten esto, ayunamos para no dejarnos gobernar por ella. Decíamos hace unas semanas, cuando tú ayunas, le estás diciendo a tu cuerpo, yo sé que tú tienes hambre, eso es natural, pero en este momento yo decido que no vas a comer. En este momento le digo a mi cuerpo, tú no mandas, mis instintos no mandan, manda mi espíritu y yo decido hacerlo. Ahora, quiero que entiendan eso porque nosotros a veces somos como los animalitos, nos dejamos llevar por los instintos, ¿no? Y comemos porque tengo hambre, duermo porque tengo sueño, y me acuesto con el que sea porque no aguanté, y bueno, lo que sea. Somos puro instinto, hay seres humanos que somos puro instinto. Y cuando un ser humano es puro instinto, se vuelve un peligro para la sociedad. Pero en el ayuno le estamos diciendo, yo soy hijo de Dios, yo soy humano, pero también soy hijo de Dios. Y yo decido cuándo como o cuándo no como. Ustedes recuerdan, algunos saben de esto, seguramente yo no soy experto en el asunto, pero me acordé del psicólogo norteamericano Abraham Maslow. ¿Lo han escuchado ustedes? Abraham Maslow, pues yo no digo que eso sea la última versión, pues, pero él tiene una famosa pirámide, lo hubiera querido poner aquí, donde habla de las necesidades indispensables del ser humano. Y en la base, la primera necesidad, la base de las necesidades del primer humano es la primídica, que son las necesidades fisiológicas, dice este psicólogo. Fundamentalmente dice, las necesidades básicas de nosotros son respirar, alimentarse, descansar, habla del sexo
y habla de otra cosa que llama la homeostasis o algo así, que simplemente dice él es el mantener el equilibrio corporal en la temperatura y los líquidos y todo eso. Son las necesidades básicas, dice este. Y ya en otros niveles de la pirámide pone otras necesidades básicas del ser humano, como la familia, como el empleo, como el afecto, como el reconocimiento, como el trabajo, como la amistad y una cantidad. Y también pone la fe quizás más arriba. Cuando nosotros ayunamos, sencillamente no nos dejamos dominar por el cuerpo. Nos negamos a suplirle al cuerpo esa necesidad básica, diciéndole, yo soy capaz de dominarme, porque yo soy hijo de Dios y no soy solamente cuerpo, yo también soy espíritu. Y no voy a alimentarte con pan, sino que te voy a alimentar con la palabra de Dios. Eso fue lo que dijo Jesús. El demonio le dice, ahora, ¿ustedes creen que Jesús no tenía el poder para convertir las piedras en pan? Por favor, poder le sobraba. Pero Jesús le dijo, no. Es que yo no soy solo cuerpo que tiene hambre y se suple. ¿Usted no escuchó? Yo soy el Hijo de Dios. Y por ser el Hijo de Dios, yo me alimento de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Y yo decido cuándo como y cuándo no como. Ahora, tengan en cuenta esto porque eso es muy importante para lo que viene, que es muy interesante, muy interesante. Entonces le decimos a nuestro cuerpo que Él no es el que gobierna, Él no gobierna. Que además de alimentarnos con pan, también nos alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios. Eso es, en esencia, que nos encontramos con nosotros mismos. Y más nosotros, que aunque nosotros no escuchamos, bueno, aquí escuchamos unas pesas que caen allá, pero nosotros no escuchamos pues que se abre el cielo y nos dice, este es mi hijo amado, pero usted y yo lo sabemos, eso se lo dice ahí. Ustedes son hijos de Dios. Y al igual que Jesús, si son hijos de Dios, tienen que tener dominio sobre su cuerpo. Porque ustedes no son solamente seres materiales, también tienen espíritu. Le decimos a nuestro cuerpo que los instintos no son los que nos gobiernan, que podemos decidir administrarlos nosotros y tener dominio propio sobre ellos. Cuando ayunamos, dominamos esos deseos naturales como para alimentarnos de Dios. Yo les digo, pensaba, para mí es muy relevante hoy en día. Una sociedad donde dice, ¿tú qué es lo que sientes? Haz lo que sientas. Tú eres libre. ¿Cómo es que dice? Libre desarrollo de tu personalidad. Haz lo que sientas. Un versículo que me encontré por allá en el Pentateuco, escondidito, allá en el Números capítulo 15, versículo 39, cuando el Señor le dice al pueblo, saliendo ya de la esclavitud, le dice a Moisés, dígales que en la túnica se pongan unos bordes azules. ¿Para qué, Señor? Para que cada vez que se acuerden de esos bordes azules, se acuerden de cumplir los mandamientos, porque si no se acuerdan de cumplir los mandamientos, se van a dejar guiar por su corazón y por sus sentimientos. Y cuando ustedes se dejen gobernar por su corazón y por sus sentimientos, dice una palabra que es terrible, dice, se van a prostituir, dice así. Tremendo, ¿no? Y esa es una cultura que nos dice, haz lo que quieras, lo que te dicte tu corazón. Tu corazón te dice que perdones, perdona. Te dice que no, no perdones. Tu corazón te dice que puedes acostarte con esa mujer que no es tu esposa, hazlo. Que puedes hacer lo que quieras, haz lo que quieras. Tú puedes decidirlo. Y el Señor le dice al pueblo, si ustedes se olvidan de guiarse por mis mandamientos, si se guían por su corazón y por sus emociones, ustedes se van a prostituir, dice el texto, que es durísimo, me parece. Así como Jesús se encontró consigo mismo al resistir la tentación, porque aunque era hijo de Dios y tenía poder para convertir las piedras en pan, pudo decidir agradar a Dios porque estaba lleno de la palabra de Dios, que era la que lo alimentaba. Al ayunar nosotros también descubrimos que somos hijos de Dios, o lo sabemos que somos hijos de Dios, conectados con Él. Y por eso podemos decidir agradarlo a Él y no dejarnos dominar por nuestros instintos normales. Algunos son quizás instintos, bajos instintos, pero los otros normales, ¿no? El enemigo nos dirá, como dice, había un librito que se llama Tú eres un hijo del rey. Y por ahí se sigue predicando. Si tú eres un hijo del rey, tú pide lo que sea, que Dios tiene que dártelo. Si yo soy un hijo del rey, si yo sé que soy el hijo de Dios, yo sabré dominar la tentación. Pero el enemigo va a venir, vuelvo y repito esto, si se atrevió a tentar a Jesús,
Por favor, Él sabe que nosotros somos más débiles que Jesús infinitamente. Pero Él vendrá y nos dirá, si tú eres el Hijo de Dios, tú tienes derecho a disfrutar todo. Dale rienda suelta a tus instintos más bajos. Tú puedes. Tú tienes derecho, eres un hijo de Dios, un hijo del Rey. En el Sermón del Monte, Jesús también dice, si alguno mira a una mujer con codicia, ya adulteró en su corazón. Y si alguno de sus miembros le es ocasión de caer, dice, mejor córtelo o sáquelo. Eso sencillamente tiene que ver con esto del ayuno. Porque si yo no soy capaz de dominar el instinto más bajo o sensible que tengo de comer, tampoco soy capaz de dominar mi instinto para no adulterar. Fácilmente la tentación me lleva, ¿no? Me va a llevar. Y a veces le damos rienda suelta a eso. Pero cuando yo puedo dominar eso, puedo dominar el hecho de que no alimento mi cuerpo, no me dejo gobernar por mis instintos. Entonces, cuando ayunamos, estamos diciéndole a nuestro cuerpo que también somos espíritu, que somos hijos de Dios y que podemos decidir tener control de nuestros instintos para alimentarnos de la palabra de Dios. Y una cosa importante, cuando logramos eso, nos vamos a conectar con nosotros mismos y vamos a lograr tener el carácter de Cristo. Tendremos el carácter de Cristo. Y estos días, reflexionando también en mis caminatas matinales por ahí, pensaba en esto. ¿Por qué es que debemos ayunar nosotros? ¿Por qué debemos conectarnos con nosotros mismos y obviamente que nos conecta con Dios? Y les digo que el mejor ejemplo para mí fue Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, que nos dejó esa belleza y ese legado lleno de sabiduría que son proverbios, pero que a pesar de su gran sabiduría, Salomón se dejó gobernar por sus más bajos instintos. Y dice en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 11, que al final de sus días, sus mujeres desviaron su corazón e hicieron que su corazón se inclinara tras dioses falsos. Recuerden, la sabiduría es lo máximo también, pero no es suficiente. Y si un hombre como Salomón se dejó dominar por sus más bajos instintos, yo no sé qué tan sabios somos nosotros, pero Salomón se las sabía todas. Uno lee esos proverbios y le dice al hijo, claro que yo creo que le decía por lo que le pasó a él, ¿no? Cuídese de la mujer extraña, porque a mí me pasó, ya la embarré. Y tiene que ver con esto. Entonces lo primero es que nos conectamos con nosotros mismos, pero también nos conectamos con Dios cuando ayunamos. Es obvio, ¿no? Que sí. Cuando nosotros ayunamos, dejamos de alimentarnos con cosas materiales y nos alimentamos con la palabra que sale de la boca de Dios. Si usted ayuna y no se alimenta de la palabra de Dios, ¿qué es eso? Una huelga de hambre, no es más. Porque algunos dicen, no, tengo que ocuparme y distraerme para que no me dé hambre. Si usted va a ayunar, tiene que dedicarle tiempo a la palabra del Señor y alimentar su espíritu. El resto va a ser pura huelga de hambre. Al hablar del ayuno no podemos dejar de leer lo que dice el Señor, que está muy relacionado con esto, en Isaías 58. Usted tiene su Biblia y seguramente léala porque vamos a leer algo aquí de esto, ¿no? Isaías 58 habla ¿se acuerdan ustedes del verdadero ayuno que el Señor le enseña al pueblo de Israel? Donde el Señor le reclama a su pueblo por estar haciéndolo de manera errada. Entonces lo que dice en el capítulo, creo que el texto van a ponerlo ahí, el capítulo 58 de Isaías, versículo 2, dice así: porque día tras día me buscan. Noten esto, ellos quieren conectarse con Dios. Dice, cada día tras día me buscan y desean saber mis caminos. ¿Quién no quiere saber los caminos de Dios? Oramos a Él y de pronto ayunamos para que Él me muestre su camino. Quieren saber mis caminos, como si fuera una nación que practica la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Dice, ustedes me buscan, quieren saber los caminos, pero siguen en la misma. Siguen siendo pecadores, desobedeciendo mis mandamientos y haciendo actos de injusticia. Me piden decisiones justas, desean acercarse a mí. Noten esto, quieren conectarse conmigo, dice el Señor, y hasta me reclaman: ¿para qué ayunamos, Señor, si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas, Señor? He aguantado, he hecho una huelga de hambre como de 3 días y tú ni te diste cuenta, Señor. Pero el día en que ustedes ayunan, hacen lo que desean y explotan a sus obreros. Ustedes ayunan para pelear, reñir y darse puñetazos a mansalva.
Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como lo hacen ahora. De hecho, deja claro que ellos ayunaban para conectarse con Dios, buscar los juicios de Dios, los caminos de Dios, querían acercarse a Dios, querían conectarse con Dios. Pero eso le dice, pero así no es. Ustedes siguen haciendo injusticia, haciendo cosas malas y así no. Si ustedes quieren que el cielo les atienda, que se les abra el cielo, tienen que hacerlo bien, de otra manera no. El Señor entonces le reclama a su pueblo porque ellos quieren conectarse con Él, pero ayunan mal. Porque siguen haciendo injusticia. Entonces aquí tenemos que tener algo claro. Si yo voy a ayunar, el Señor espera que haya un cambio en mi vida. Algo tiene que cambiar. Porque si yo aguanté 3 días hambre a ver si el Señor me muestra algo y me paro y sigo haciendo el mismo guache, no pasó nada. Nada pasó. El Señor exige aquí, si tú vas a ayunar, tiene que haber un cambio en ti. Algo tiene que pasar en tu vida. De lo contrario, no va a suceder nada. Ayunan, pero no se han alejado de los mandamientos de Dios y no se están alimentando de la palabra del Señor. Cuando ayunan, se muestran como si estuvieran afligiéndose. Ustedes se ponen afligidos. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte? Cuando ayunen, que no se note. Porque ellos están acostumbrados a poner la cara demacrada, decirle, uy, que este sí es santo, ¿no? Espiritual, mira cuánto ayuna. Y el Señor aquí también le reclama al pueblo de Israel. Cuando ayunan, se muestran como afligiendo su alma, se muestran piadosos, se visten de ropa de luto, porque era todo era un rito, ¿no? Para que la gente viera. Seguramente algunos tendrían esta ropa es para el día del ayuno, para que la gente sepa que estoy en ayuno, ¿no? Por eso fue que Jesús dijo que cuando ayunaran, no se mostraran para impresionar a las personas, sino que lo hicieran en secreto, donde Dios los viera. Tal vez también se refería al Señor Jesucristo en el mismo Sermón del Monte cuando dijo, ninguno puede servir a 2 señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si yo quiero ayunar, tengo que conectarme con Dios y me decido a servirle a Él. Y finalmente, ¿cómo nos conectamos con Dios? Volviendo aquí a Isaías. El Señor dijo que el ayuno que se hace en secreto será recompensado en público. ¿Recuerdan que esa fue una característica que vimos que día? Que el ayuno debía ser, no es opcional, que debía ser en secreto, y lo otro era que el Señor lo recompensaba. Y vea lo que dice Isaías 58, versículos 8 y 9. Si proceden así, si ayunan como debe ser, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu santidad, tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor te responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Qué lindo, ¿no? El Señor lo dijo ahí en el Sermón del Monte. Si ustedes ayunan como debe ser y en secreto, el Señor les recompensará. Y ahí está. Entonces, el ayuno obviamente que nos conecta con Dios. Pero esto que me impactó muchísimo también, que es cómo nos conecta con el prójimo. ¿Cómo me conecta a mí? Si es algo personal, en secreto, ¿cómo me va a conectar con mi prójimo? Cada uno ayuna cuando quiere y como quiere, pero eso es cosa personal. Resulta que no. Aunque el ayuno es algo individual y en secreto, no puede haber ayuno que no me conecte con mi prójimo, con el necesitado. Cuando el ayuno me conecte conmigo mismo, como lo hemos visto inicialmente, me recuerda quién soy y que yo puedo dominar mis instintos normales y me conecta con Dios, indefectiblemente me conectará con mi prójimo, con las necesidades del otro, como lo vamos a ver ahora. Después de que Jesús salió victorioso de la tentación, porque Él estaba fortalecido espiritualmente en el ayuno, 40 días, y venció la tentación del instinto primario que era comer, ¿no? Y otras, como era el reconocimiento y todo lo que ustedes saben de la tentación. Pero cuando Él salió del desierto, Jesús necesitaba comenzar su ministerio fortalecido en el espíritu para ir adelante y para conectarse con la necesidad de salvación de todos aquellos a los que le predicaban. En Isaías 58 otra vez, y ahí nos va a ayudar Sebas, versículos 6 y 7, el Señor le dice así: el ayuno que yo escogí, y mire cómo nos conecta con el prójimo. El ayuno que yo he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper todas las ataduras. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar espalda a los tuyos? Entonces sí nos conecta con los demás, ¿no? El verdadero ayuno nos conecta con el prójimo. O sea que yo ayuno, me conecto con Dios, pero también
con el otro y le doy al necesitado, y si estoy haciendo injusticia, pues empiezo a hacer justicia. Si estoy siendo opresor, pues cambio mi forma de actuar, ¿no? Cuando yo ayuno, descubro quién soy. Dijimos, no, inicialmente, ¿quién soy yo? Soy hijo de Dios. ¿Y cuál es mi llamado frente a los que padecen necesidad? Me conecto con ellos y mi vida toma sentido. Ahora, quizás esto los va a animar a ustedes a leer el Sermón del Monte de una manera diferente, pero en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, también nos habla de que así como al ayunar podemos dominar nuestros instintos naturales, nuestros más bajos instintos, también podemos decidir controlar, administrar o como lo quieran llamar, nuestros impulsos y nuestras emociones. Y no nos dejamos gobernar por ellos. Noten esto, lo que dice, ustedes recordarán, no puse los textos ahí, pero ustedes ya seguro lo van a ubicar allá en el Sermón del Monte. Si yo tengo la capacidad de decirle a mi cuerpo que no coma pan en este momento, no estoy diciendo que no coma nunca más, pero en este momento porque lo quiero dominar para alimentarme del Señor, también puedo decirle a mi cuerpo que me reconcilie con mi prójimo. Pero es que el que me ofendió fue él, como dice allá en Mateo 5. Si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate. Pero es que el problema es de él, yo estoy fresco, feliz aquí con el Señor. Y Jesús le dice, no, tú tienes que dejar ahí por el corazón del otro, tú tendrás que ir allá. No, pero eso es problema del Señor. Tú tienes que decidir ir a reconciliarlo a él. Quiero que noten esta palabrita que es muy importante. Tienes que decidir. Tú puedes decidir. Pero además de eso nos dice el Sermón del Monte más adelante, que si tú tienes el dominio, la decisión para no comer pan y decirle a tu cuerpo que no coma pan, tú también podrás tener la capacidad de entender cuando el Señor te dice, ponga la otra mejilla. Y dice, no, un momentico, Señor, un momentico. No tiene dignidad, Señor. Más así que ponga la otra mejilla. Pero solo tú lo decides. O podrás decirle al que te pide la túnica que también lleve la capa, a ese que me pone a pleito. Todo eso está en el Sermón del Monte, capítulo 5. Eso no es cuestión de si me nace o no. Eso no es si de pronto el Espíritu me lo revela. Eso es cuestión de que si yo soy capaz de dominar mi instinto más bajo para ayunar y no comer pan, yo puedo decirle al que me pone a pleito, decirle, ¿quieres la capa? También tome la túnica. Pero eso es muy difícil. Y usted dirá, pues que yo eso no lo siento. No es que nadie le está diciendo que lo sienta o no. Usted lo decide. Como decide no comer pan, también decide darle la capa. Y sigue diciendo en el Sermón del Monte, si usted tiene la capacidad y puede decirle a su cuerpo que no coma pan en este momento y lo decide, también puede decidir bendecir al que lo maldice. Eso dice el Sermón del Monte. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Si están maldiciéndome, señores, ojo por ojo y diente por diente. Claro que el Señor dijo, ay, no, recuerde que ya no es así. Ahora es que tú decides bendecir al que te maldice. Por favor. También tú decides hacer bien al que te aborrece. Pero es que, Señor, ¿cómo así? Es cuestión, noten esto, es cuestión de decidir. Tú decides orar por el que te ultraja y te persigue. Si tú puedes decidir no comer pan, también puedes decidir sobre tus emociones y decir, Señor, yo voy a orar por el que me ultraja y me persigue. Estos días recordaba con unos pastores a los que les daba una clase el texto aquel de Jeremías 29, cuando el Señor le dice al pueblo, oren por la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, porque en su paz tendrán ustedes paz. Y resulta que la ciudad donde el Señor los llevó era la ciudad de los que los destruyeron su país, los tenían oprimidos a ellos. Y el Señor le dice, oren por la paz de esa ciudad. Señor, lo que menos queremos orar por esta gente, lo que queremos es que tú vengas con fuego y los destruyas, Señor. Y el Señor le dice, oren por la paz de esa ciudad, porque en la paz de esa ciudad tendrán ustedes paz. ¿Saben qué hay detrás de todo eso? Lo que el Señor buscaba era que ese pueblo que iba a estar 70 años cautivo, tuviera su corazón sano frente a los que los oprimían. Ese pueblo como yo desearía que el Señor viniera y los destruyera como nos destruyeron. Pero el Señor dice, si ustedes oran por la paz de ellos, su corazón estará en paz.
Pero es que ellos nos siguen oprimiendo, no se arrepienten, no le ha pasado eso. ¿Cómo yo perdono al que me ofendió si no se arrepiente? Si se arrepiente yo lo perdono, de lo contrario me quedo con mi rencor. Pues bueno, envenénese con su rencor, porque de pronto ese nunca se va a arrepentir. Pero si usted decide perdonarlo, usted va a ser libre de eso y su corazón estará limpio. Y como usted tiene la capacidad de decirle al cuerpo que no come pan, también puede decirle a su emoción: yo voy a perdonar, aunque no sienta perdonar, y decido perdonar, y me lleno de la palabra de Dios para que me convenza de que sí puedo perdonar y que soy hijo de Dios. Dice además el Sermón del Monte que si yo puedo ayunar, dominar mis instintos, también puedo aspirar a ser perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto. O como dice el Padre Nuestro: perdonar a los que me ofenden. Señor, perdonar a los que me ofenden. Recuerde esto no es cuestión de sentirlo o no sentirlo, esto es cuestión de decidirlo. Yo decido que así como Dios me ha perdonado a mí, ¿cuántas cosas he hecho yo? Ese miserable pecador que me hizo daño y no se ha arrepentido, yo lo perdono. No por bien de él, por bien mío. Si yo puedo decidir no comer pan, también puedo decidir no juzgar para no ser juzgado. Y este es clásico, este es quizás, perdóname, el campeón, ¿no? Si yo tengo la capacidad de decirle a mi cuerpo que no voy a comer pan y lo voy a dominar porque no me voy a dejar gobernar por mis instintos, también puedo tomar la decisión de dejar de mirar la paja en el ojo ajeno para mirar primero la viga en el propio. Todo eso es el Sermón del Monte. Quiere decir entonces, la esencia del ayuno es encontrarnos con quiénes somos y conectarnos con Dios. Pero la esencia del ayuno para mí está en todo el Sermón del Monte. Y Jesús nos enseña que para vencer la tentación de actuar mal frente a mi prójimo que me ofende, que habla mal de mí, yo decido dominarme y no me dejo ni dominar por mis instintos naturales, sino también, y tampoco me dejo dominar por mis impulsos y mis emociones. Eso solo se logra cuando tú decides ayunar y te alimentas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque en la medida en que tú te alimentas de la palabra de Dios, te vas a conectar con Dios y su espíritu te va a fortalecer. Eso le dijo el Señor a Pablo: quítame este aguijón. Y el Señor le dijo: tú necesitas ese aguijón que te debilite para que cuando tú seas débil, yo me fortalezco en ti. Si conectamos nosotros ese texto de Mateo 6:18, cuando el Señor dice que si ayunamos en secreto nos recompensará en público, el versículo 11 de Isaías 58 entenderemos a qué se refería, porque hablamos de que si tú das generosamente en secreto, el Señor te recompensará en público, que si oras en secreto, el Señor te recompensará en público, que si tú ayunas en secreto. Y algunos pecadores como yo diríamos: Señor, ¿y como de cuánto estamos hablando de la recompensa, Señor? ¿Como de cuántos ceros es la recompensa? Y mire lo que dice el versículo 11 de Isaías, tan lindo. Ve la recompensa del que ayuna como debe ser. El Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, tus hijos, tu familia edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué más queremos, por favor? Con la sola primera línea me conformo, que si no me pastoree siempre, con eso me sobra y me basta. El resto es añadidura. De Jesús aprendemos que solo ayunando y llenándonos de la palabra de Dios podremos vencer las tentaciones que a diario nos presenten nuestros instintos, nuestros impulsos y nuestras emociones. Recordaremos quiénes somos y cuál es nuestro llamado. Así como a Jesús el demonio vino y le dijo: ¿con que eres el Hijo de Dios? Demuéstramelo. Yo no digo que le va a pasar ahorita cuando salga aquí, pero le va a pasar en algún momento.
Usted acabó de escuchar que es el Hijo de Dios, ¿cierto? A ver si es capaz de aguantar esta tentación. Esa es la lucha diaria. Pero para eso tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a cada uno. El Señor sabe cuáles son las luchas de cada uno de nosotros. Y que Él nos ayude en esta lucha que enfrentamos todos los días. Como le decía, esa lucha que planteó el apóstol Pablo ya en Romanos. ¿Qué tal si oramos? Tiene su rostro un momento. Y nos preparamos para participar de la cena del Señor. Señor, gracias por tu palabra. Tan perfecta, tan pertinente, Señor. Para hoy que vivimos, Señor, siendo guiados por los impulsos, por las emociones, por los sentimientos, que aunque son válidos, Señor, pero que no son los que nos deben gobernar. Así como nuestros instintos no nos gobiernan, tampoco, Señor, esos impulsos y emociones. Señor, tú nos llamaste a gobernarlos. Ayúdanos a cada uno en particular a poder dominar y gobernar esos impulsos que cada uno siente, Señor, en diferentes áreas de la vida. Pedimos tu fortaleza. Ayúdanos, Señor. Señor, gracias por recordarnos esta mañana que somos hijos tuyos, que enfrentamos tentaciones. ¿Cuántos estaremos en este momento en tentaciones? Estaremos, Señor, siendo tentados a no perdonar, a hablar mal del prójimo, bueno, a tantas cosas, Señor, a seguir haciendo injusticia, y queremos conectarnos contigo, quizás a través del ayuno, pero no podemos porque no lo hacemos como tú dices en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por Jesús, a quien recordamos, Señor, en este momento, en su muerte en la cruz, que siendo hombre como nosotros, débil, pudo incluso vencer la tentación de echarse para atrás. Cuando pidió si era posible pasar esta copa, pero el Señor sabía que lo gobernaba no era ese temor que tenía, ni sus emociones, ni sus impulsos, sino que lo gobernaba el honrarte a ti. Por eso dijo: pero hágase tu voluntad y no la mía. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a cada uno en particular, Señor. Seguramente tendremos que tomar decisiones. Decidir qué es aquello en lo que tú nos llamas a cambiar, quizás a decidir, tomar decisiones, tomar posiciones de cambio en nuestra vida, Señor, en nuestras relaciones. A veces esperamos que tú lo hagas todo, como veíamos hace 8 días. Esperamos que tú venzas al gigante y nos quedamos quietos. Pero nos olvidamos que David tuvo que ir al río, tomar las piedras y lanzar la cauchera, Señor, para ver al gigante caer. Que cada uno pueda tomar esas decisiones. Como vimos hace 8 días, Señor, también Zaqueo vio la salvación en su casa cuando decidió hacer cambios arriesgados, costosos seguramente, pero entendió, Señor, que tú lo llamabas a eso. Señor, ayúdanos a nosotros, Señor, quizás a seguir elaborando esos conceptos que están ahí en tu palabra, para entender que en un mundo, Señor, que nos impulsa a hacer lo que queramos, lo que sentimos, lo que visualizamos, entendamos que lo primero es agradarte a ti. Que lo que nos gobierna, Señor, no es nuestra naturaleza caída, sino que lo que nos gobierna, Señor, es tu Espíritu que mora en nosotros, alimentado por tu palabra. Gracias, Señor.